nombre del sermón en esta mañana es que hay ciertos peligros en los abusos de la gracia del Señor. Y vamos a tomar el texto base de Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6, y vamos a leer estos versículos. Posteriormente vamos a hacer una breve introducción, contextualizar, para posteriormente dar la explicación y finalmente la aplicación a lo que en esta mañana esperamos en nuestro corazón sea norma en nuestro estilo de vida. Así es que Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, si nos vamos al capítulo 7, en el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribiste, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él comienza a responder una serie de preguntas. Y esta primera sección de preguntas tiene que ver derechamente en cuanto a las distintas situaciones civiles de los corintios. Y de ahí que el capítulo 7 se desprende que Pablo comienza a instruir respecto de los matrimonios cristianos en Corintio, respecto de los matrimonios mixtos, es decir, uno creyente y el otro no creyente. También comienza a dar instrucciones respecto de la soltería, del don de celibato, de los que estaban en estado de viudez, de los separados o divorciados. Todas esas enseñanzas, instrucciones, usted las encuentra en el capítulo 7. Luego pasamos al capítulo 8, y la pregunta es en cuanto a las carnes, básicamente, sacrificadas a los ídolos. Hermanos, el escenario es el siguiente: está el cristiano inmaduro que recién ha sido convertido por el Señor, que se le ofrece carne a él, pero él dice: no, de eso me rescató el Señor, de mi estilo de vida, de esas fiestas paganas en donde celebraban a los dioses en ese tiempo, y él dice: no, yo no voy a volver a ese estilo de vida, volver a comer carne sacrificada a los ídolos. Pero por otra parte está el cristiano maduro que tiene conocimiento, que lleva años en el Evangelio, y él le dice, un ídolo no es nada. La carne no es nada en sí, es decir, el comer carne no te va a hacer más espiritual o menos espiritual. Y ahí tienes este conflicto en la iglesia en Corinto, hermanos inmaduros que tienen temor a comer carne sacrificada a los ídolos, y tienes a los maduros que dicen: no hay problema en comer carne sacrificada a los ídolos. Y está esta crisis, este conflicto entre la membresía. Entonces los maduros dicen: comamos, no hay de qué preocuparse, no hay ningún problema. Pero Pablo les instruye, hermanos, y Pablo comienza a someter, a limitar su libertad por amor a estos niños espirituales, que en este contexto no es criticado el ser un niño espiritual como en otros contextos de las Escrituras, porque todos los que estamos aquí, Cristo nos llamó y comenzamos un proceso de crecimiento. Todos nosotros espiritualmente fuimos niños en su momento. Estos son los niños que está hablando Pablo en la carta a los Corintios. No es criticado esa condición. Y por eso en el versículo 13 del capítulo dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Por qué, Pablo? Bueno, dice, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces vemos que Pablo comienza a limitar su libertad por amor a estos creyentes. Luego pasamos al capítulo 9 y sigue con esta idea de limitar su libertad por amor a otros, y tiene que justificar su ministerio apostólico los versículos 1 y 2. Pero los versículos 13 al 18, él comienza a referir y da una lista de derechos que tiene como ministro del Señor. Y eso evidentemente aplica al día de hoy, pero Pablo, por amor al Evangelio, por amor y por el bien de los hermanos en Corinto, por el bien del amor, limitó su libertad. Es decir, renunció voluntariamente a sus derechos. Luego, los versículos 19 al 27, Pablo amplía su amor por la causa de Cristo, y él está dispuesto a sacrificarse, dice la palabra ganar, pero para alcanzar a otros para Cristo.
Y dice los versículos 19 al 27 que se hace esclavo para alcanzar a mayor número. Me echo a los judíos como judío. Y comienza él a adaptarse a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Me echo débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos, dice Pablo, me echo de todo. En resumen, Pablo en el versículo 23 del capítulo 9, ¿por qué Pablo hace todo esto? Bueno, esto lo hago, ¿por qué? Dice la Biblia, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces ahora, hermanos, tiene, producto de la condición de los hermanos en Corinto, una iglesia muy especial, si logramos estudiarla en sus principios, en su contexto cultural, social y religioso. Pablo ahora, en el capítulo 10, tiene que seguir en este contexto de la explicación de renunciar a estos derechos, de sacrificarse por amor a los hermanos para alcanzar a otros. Y es aquí, hermanos, donde Pablo tiene que dar una instrucción respecto o una advertencia a los hermanos en Corinto que tiene que ver con el abuso, hermanos, el abuso de la confianza o de los favores de Dios otorgados por Dios hacia sus hijos. ¿Cuántas veces, hermanos, los que somos padres, bueno, nosotros también somos hijos cuando éramos más pequeños, ¿verdad? Nos advirtieron que nos iban a castigar si seguíamos desobedeciendo? Seguramente muchas veces a nosotros nos dijeron, te vamos a castigar, te vamos a pegar un par de correazos, muchas veces. El punto, hermanos, es que nosotros, si usted recuerda, seguíamos desobedeciendo, pero porque el castigo no se hacía material, no se hacía efectivo. Y eso nos hacía abusar de la misericordia de nuestros padres. El tema es que la advertencia estaba, pero mientras no hubiera castigo, entonces uno decía, sigamos desobedeciendo. Pero resulta que eso implica un riesgo, hermanos. Y una de las maneras seguras, no digo que todo, una de las maneras de caer en la tentación y el pecado es justamente abusar de la confianza. Es abusar de la libertad que tenemos en Cristo. Y los corintios pensaron y se sentían seguros en su vida cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron buenos maestros, tuvieron a su fundador, que fue el apóstol Pablo. Luego tuvieron una élite de buenos predicadores que los instruyeron en sus inicios, fueron bautizados, fueron partícipes de la cena del Señor, no carecían de ningún don, dice Pablo. Entonces tenían toda esta confianza, parecían maduros estos hermanos, pensaron que eran fuertes como para asociarse libremente con las fiestas paganas de esos tiempos en sus ceremonias y que eso no les iba a afectar moral ni espiritualmente. Estaba todo ese exceso de confianza por parte de estos hombres. Y Pablo, en el capítulo 10, hermanos, va a usar al antiguo Israel como una ilustración instructiva. ¿Para qué, hermanos? Para hacer ver las dificultades, los riesgos de vivir con exceso de confianza o abusar de los favores de Dios en cuanto a nuestra relación padre e hijo. Y va a referir a los incidentes ocurridos durante los 40 años de peregrinaje, como conocemos la historia, de los israelitas entre Egipto y Canaán. Y en ese sentido, hermanos, va a hablar de estas cosas que no debemos abusar como creyentes frente al favor de Dios. Todos hoy día los que estamos aquí hemos gozado de los favores de Dios, sin duda. Dios nos ha bendecido, nos ha sustentado, ha sido misericordioso con nosotros en muchas formas y muchas veces. El punto es, hermanos, ¿hasta cuándo vamos a abusar muchas veces de ese favor? Para hoy día yo quiero compartir solamente 2 puntos, hermanos. Uno, ver a través de la historia el favor de Dios y en segundo lugar, los abusos del favor de Dios. Entonces, si leemos el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo en este segmento de la carta no quiere que los corintios ignoren la historia de Israel. Y si recordamos la historia, hermanos, después de unos pocos años de un trato favorecido por parte de José hacia los judíos,
los israelitas pasaron 400 años, ¿verdad?, de esclavitud en Egipto. Estuvieron sometidos completamente a un país extranjero, pagano, hermanos, que los denigró y los hizo trabajar hasta el agotamiento. Usted puede revisar la historia en el Éxodo principalmente. Llega el momento en que luego de las 10 plagas que son enviadas por Dios y que Dios liberó milagrosamente a los judíos desde el poder egipcio, hermanos, abrió, dice la historia, el Mar Rojo para que los judíos pasaran por tierra seca, dice el texto, y después cerró esas aguas ¿sobre quién? Sobre los perseguidores. Más encima, dice Éxodo 13:21, que Jehová los guió en el día mediante una columna de nube y durante la noche una columna de fuego. Bueno, y el Éxodo, hermanos, fue el llamamiento de Dios hacia su pueblo. Y cuando salen estos hombres que iban en ese grupo creyentes e incrédulos para que saliera de la esclavitud de Egipto y su liberación para que habitara en la tierra que Él les había prometido, hermanos, por medio de Abraham en Génesis 12, versículo 7, esa es la carrera que los judíos debían correr como nación, hacia ese lugar que Jehová les había prometido. Pero resulta que el problema es que en ese trayecto de Egipto a la tierra prometida comienzan los abusos, comienza el pecado a manifestarse de este pueblo que va en carrera, pero en ese trayecto hacen mal uso de su libertad. Y en ese sentido, hermanos, comienzan a quedar descalificados los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque si analizamos la historia de Israel, ellos comenzaron a caer ¿en qué? Algunos ejemplos: en idolatría, en inmoralidad, en rebelión, sus corazones endurecidos, hermanos. Y Pablo les dice ahora a estos corintios confiados, abusadores del favor de Dios, no permitan, a los corintios les dice, que les suceda a ustedes lo que les sucedió a Israel. Luego paso al versículo 2 de esta mañana y dice Pablo, y comienza a explicar, él dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, lamentablemente algunos han interpretado este texto diciendo que las personas fueron rociadas con lluvia producto de esta nube o sumergidas cuando iban cruzando el Mar Rojo. Y esto es porque aparece la palabra bautizado del verbo bautizar. Y lo que hace Pablo aquí, hermanos, es traer el pasado y el presente y se une cuando Pablo menciona el bautismo, porque hoy día como creyentes sabemos, hermanos, que nosotros hemos sido bautizados en Cristo y no en Moisés. De ahí que Pablo dice a los hermanos en Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y Pablo entonces, hermanos, en este versículo proyecta este significado al Éxodo, diciendo que los israelitas fueron bautizados para unirse ¿a quién? A Moisés, en el sentido de que se identificaron con Moisés como este hombre, como este líder designado por Dios para dirigirlos en esta carrera hacia la tierra prometida. Y Pablo compara a los cristianos que ponen su fe hoy día en Jesucristo con estos israelitas que pusieron su fe en Dios, quien estaba representado por su siervo Moisés en ese contexto histórico. Entonces, Cristo, hermanos, sabemos que redimió a la iglesia del pecado, de la muerte, así como también Dios usó a Moisés para liberar a los israelitas de esta opresión egipcia y de las aguas del Mar Rojo. Entonces, para los israelitas, hermanos, el ser bautizados en unión a Moisés significó ser o parte del miembros del pacto que Dios había hecho con su pueblo, descrito allí en Éxodo capítulo 24. Entonces entendemos que Moisés entonces sirvió como mediador entre este pacto, entre Dios y su pueblo llamado Israel, el cual sabemos, hermanos, que quedó obsoleto porque Cristo es el mediador de un nuevo pacto. De acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 6, pero ahora
tanto mejor ministerio es el suyo, refiriendo a la persona de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso es en la persona de Jesucristo, indudablemente. Entonces, así como el pueblo de Dios se convirtió en nación bajo el liderazgo de Moisés, así también la iglesia hoy día, hermanos, nos identificamos con Cristo, quien es la cabeza espiritual, de acuerdo a Efesios 5, 23. Entonces, cuando hablamos nosotros de bautismo, nos identificamos con Cristo, con su muerte, con su resurrección, pero también nos identificamos con su mensaje y nos sometemos a su mensaje. Muchas personas hoy día quieren a un Dios de amor, pero no se quieren someter a su mensaje. Bueno, nosotros hacemos eso, nos identificamos con su muerte, con su resurrección, pero también como norma, como estilo de vida, nos sometemos a su palabra, que es la autoridad máxima de nuestra fe y práctica. Entonces ahora en los versículos 3 y 4 del texto base en esta mañana, Pablo va a describir el alimento y los beneficios. En ese contexto estamos, en el favor de Dios. Y dice el versículo 3 en esta mañana, si te has dado cuenta, la palabra todos es frecuente en estos versículos, y dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 5 veces en 5 oraciones consecutivas Pablo escribe todos. Si usted analiza el texto, es decir, todos los que participaron en el Éxodo, hermanos, estuvieron, uno, bajo la nube. Todos, dice el texto, cruzaron el Mar Rojo. Dice el texto, todos fueron bautizados en unión a Moisés. Todos comieron comida espiritual. Todos bebieron de la roca espiritual. Todos sin excepción alguna. Entonces, Dios sacó a los israelitas de Egipto lejos de estos graneros egipcios. Sin embargo, el Señor les proveyó sabemos la historia de escuela bíblica para niños, del famoso pan del cielo que los judíos llamaron a este pan maná, ¿verdad? Lo que quiere decir, ¿qué es esto? Una interrogante. En Éxodo capítulo 16, versículo 15 está esa reflexión respecto de esta provisión. Y este maná, como vemos en la historia, mantuvo vivos, alimentados a los israelitas hasta que cruzaron o hubieron cruzado el Jordán, donde pudieron comer, dice la historia, pan horneado del grano que crecía en Canaán. El punto es que aparte de esta provisión, Dios los sostuvo en todo este peregrinaje. Dice la Biblia que recién, Josué capítulo 5, versículo 12, la cesión, Dios dejó de proveer este maná y comenzó el aspecto de esta maná, que era como semilla de culantro, dice, era blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Todo esto cesó una vez que llegaron a este lugar. Lo mismo ocurrió, si seguimos con la bebida espiritual, de esta agua que Dios les sustenta durante estos 40 años que el pueblo viajó por el desierto. Y no solamente Dios en su gracia les proveyó a estos hombres, sino también, dice la historia, a su ganado, los animales que lograron salir con ellos. Moisés, si recordamos algunos incidentes, golpeó una roca en el monte Oreb y Dios dispuso de agua para sus hijos y también para sus animales. El otro incidente es cuando golpeó la roca en Cades y de la misma forma Dios proveyó agua para sus hijos y para su ganado. En Números 20 tenemos esa historia. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que estos incidentes se dan como ejemplo de cómo es que Dios daba su favor en sustento de los judíos. Una y otra vez, diariamente, por 40 años, Dios proveyó de maná, Dios proveyó de bebida para apagar la sed, y de esta forma vemos a un Dios misericordioso, un Dios benevolente, en el cual apagó la sed de todos estos hombres, mujeres, de los animales, de estas corrientes que salían de él para sustento de su pueblo. Con esto nos queda claro, hermanos, que efectivamente hubo una provisión de Dios, como lo ha sido contigo y conmigo hoy día. Dios nos ha sustentado, hermanos. Si tú tienes mucha evidencia
de cómo Dios te ha bendecido. Y si volvemos, hermanos, a los versículos 3 y 4, la palabra espiritual allí aparece 3 veces en un sentido figurado. La comida, primer sentido, la bebida y la roca apuntan a una fuente espiritual, ¿verdad? Dice el texto. Bueno, la expresión, también hay algunos alegóricos por ahí que pensaron que la roca era una roca literal que se andaba moviendo con ellos. Y la respuesta la encontramos en el mismo texto, la roca era Cristo, hermanos. No tenemos para qué alegorizar ni espiritualizar ciertas aplicaciones. La roca es Cristo, que de Él, hermanos, se desprendía el agua, de Él se desprendía las columnas de fuego, la nube, de Él se desprendía la bebida, hermanos. La roca es Cristo, que Él proveyó a su pueblo en todo este escenario. Entonces, los israelitas hasta aquí, hermanos, hemos visto el favor de Dios. Hasta este punto. Dios se mostró en favor. Esto los judíos debieron valorar, llevar vidas agradecidas por este sustento. Pero resulta que ahora, hermanos, yo lo quiero invitar al segundo punto, los abusos de estos judíos, y que esto nos sirva como reflexión para nosotros. Punto número 2, abuso del favor de Dios, y para eso el versículo 5 de esta mañana. ¿Qué dice el texto? Pero, y aquí comienza a ser el contraste, de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de ese desagrado? Quedaron postrados, ¿dónde? En el desierto. Y Pablo quiere, hermanos, que estos lectores en Corinto mediten, bueno, en la infinita bondad y misericordia de Dios que tuvo hacia su pueblo rebelde durante el éxodo y viaje por el desierto. Y este pueblo, hermanos, desconfió del Señor. A pesar, hermanos, de que Dios en forma sorprendente cuidó de ellos diariamente por 40 años, estos judíos suspiraban por querer volver a Egipto y servir a los ídolos que se habían hecho y que incluso en el peregrinaje llevaban consigo. Mire, aunque todo Israel había dejado Egipto y todos profesaban ser de un corazón y un alma con su líder Moisés, sin embargo, queridos hermanos, la triste realidad o verdad es que aunque sus cuerpos estaban en el desierto, sus corazones seguían en Egipto, hermanos. Estaban, claro, libres o gozaban de una liberación física de la esclavitud del faraón, pero seguían anhelando en sus corazones los placeres que tuvieron, hermanos, esos placeres pecaminosos que tuvieron en Egipto. Porque muchas veces aparentamos ciertas realidades, hermanos. Podemos decir algo, pero vivimos otra cosa. Los judíos estaban allí aparentando algo, pero anhelaban otras cosas en el corazón. De todos los guerreros, como dice la historia también, de más de 20 años que dejaron Egipto, solo 2 hombres tuvieron el privilegio, la bendición, Caleb y Josué, consiguieron este premio de alcanzar la tierra prometida. Pero dice el versículo 5, hermanos, que el resto de ellos cayeron en el desierto. ¿Pero por qué? Bueno, esa es la evidencia del desagrado, de la desaprobación, de la ira de Dios respecto de estos judíos. Todos ellos gozaron de la bebida, del alimento espiritual, pero aquí vemos ahora un contraste de que ahora hay juicio. Hay juicio. Y Dios trajo muerte. Entonces, si observamos el contraste entre la palabra todos que se mencionó en los versículos, o los primeros 4 versículos, y la expresión los más en el versículo 5, podemos resumir que todos ellos gozaron del favor, sin excepción, pero los más de ellos perecieron. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y lo que está haciendo el hermano es mostrar este evento crítico ante los ojos de estos abusivos corintios que se creían más de lo que tenían que sentir o expresar. Más en el capítulo 9 les dice que el conocimiento de ustedes los envanece, son como globos, los hace ver inflados
aparentan más de lo que deben ser, tienen un concepto de sí mismo demasiado alto, les dice a los corintios. Entonces aquí, hermanos, Pablo muestra este evento ante estos corintios, de estos cuerpos que fueron saciados milagrosamente por Dios, pero ahora se están descomponiendo en el desierto, producto de la ira de Dios. Y ellos son un tipo, son, hermanos, un ejemplo como advertencia a los corintios. ¿Solamente para ellos? No, para nosotros hoy día también. Como advertencia, hermanos, como ejemplo para nosotros no repetir los mismos errores de incredulidad, de abuso, de idolatría y de tantos otros pecados, hermanos, que hoy día nosotros pudiésemos cometer. Y en forma muy gráfica, Pablo afirma que estos cuerpos muertos de esta gente quedaron esparcidos por el desierto, dice Números 14. Es decir, los funerales, hermanos, estaban a la orden del día en ese tiempo. A la orden del día. Y cuando Dios los atacó con una plaga, dice el texto, perecieron 24.000 judíos, de acuerdo a lo que relata Números capítulo 25. Hermanos, ¿qué recordatorio más constante y terrible de la ira de Dios es el que estamos observando en esta mañana? Y Pablo lo que está haciendo es comparar a estos hombres que murieron en el desierto con los miembros de la iglesia en Corinto. Está haciendo este cuadro comparativo. Y una vez más, de forma insistente, el apóstol quería que los corintios supieran que todos los israelitas gozaron del favor de Dios. Se beneficiaron diariamente de esta provisión, pero perecieron por su incredulidad. El escritor de Hebreos también usa el adjetivo todos cuando pregunta allí en el capítulo 3, versículo 16, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Ahí tienes otra evidencia. De diversas maneras Dios les demostró esta fidelidad a todos los israelitas. Pero a pesar de todo esto, hermanos, que yo les he dicho hasta este segundo, este mismo pueblo que es testigo de la provisión de Dios, la respuesta de estos hombres fue en incredulidad. La respuesta fue en desconfianza respecto de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Dice el texto, Números 14, 22, que ellos se rebelaron 10 veces, dice el texto. 10 veces. O sea, tienen la evidencia, pero aún así se rebelan 10 veces. Dice Números 14, 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en todo este proceso de salida, y en el desierto, más encima lo sustenta, en el desierto, me han tentado ya 10 veces, dice el texto. Y no han oído mi voz. ¿Cuáles fueron esas 10 tentaciones, hermanos? Las voy a referir por una cuestión de tiempo. Solamente voy a hacer un breve comentario. Bueno, primero que todo en el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14, el pueblo dijo a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para venir a morir en el desierto? ¿Te acuerdas de ese cuestionamiento? Ahí tienes esta primera revelación, o en este caso, queja de parte de los judíos. En Mara, hermanos, cuando se quejaron porque no pudieron beber de las aguas amargas. Ahí tienes otro reproche. En el desierto de Sin, el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón. En cuarto lugar, hubieron 2 revelaciones acerca del maná en Éxodo 16. Quisieron guardar maná para el día siguiente, ¿te acuerdas? Pero, ¿qué pasó? Bueno, se llenó de gusanos y comenzó a generar mal olor. Hedió, dice el maná en el texto. ¿Y qué pasó? El pueblo se enojó contra Moisés. Y la otra manifestación es que salieron a recoger maná en el 7º día y no lo encontraron. Y ahí otra vez reclamaron los judíos. En Refidim, Éxodo 17, en el desierto de Refidim no hubo agua para beber. Y otra vez otro cuestionamiento, otro reproche hacia Moisés. En Horeb, Éxodo 32, se corrompieron, dice el texto. En Tabera, Números 11, se quejaron a viva voz de por qué estaban en esa condición.
Y ahí no fue el reclamo contra Moisés, sino que dice el texto, a viva voz se dirigieron derechamente a Dios. Hermanos, en Kibrot Hatava, en Números 11, quisieron comer carne porque ya estaban aburridos del maná, dice el texto. Y en Cádiz, la murmuración por el informe de los espías, Números 14. Hermanos, qué terrible la actitud de los judíos. Qué terrible. O sea, hay un favor de Dios y ves todos estos reproches. 10 veces, dice el texto. Ahora, hermanos, nunca nos creamos mejor que los judíos. Nunca nos creamos mejor que los corintios. Tenemos muchas cosas que seguir trabajando en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal como creyentes. Y necesitamos la ayuda del Señor para no imitar, para no caer en estos mismos ejemplos que hoy día nos debieran alumbrar, hermanos. Si estamos cometiendo alguna práctica de pecado, no estés abusando del favor de Dios. No digas, como no me ha pasado nada, como no hay una disciplina de Dios, entonces sigamos. No, hermanos. No. Tenemos que apartarnos de esa práctica, de ese pensamiento, de esas palabras, de esa conducta, hermanos. Y paso al versículo 6 en esta mañana. Pablo, ¿por qué tú escribes todas estas cosas? Versículo 6. Porque son de ejemplo para nosotros, hermanos, en esta mañana. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y si eso aplica para Corinto, también yo saco una aplicación y aplica también para mí hoy día. Y los que quedaron postrados en el desierto, hermanos, no pusieron su cuerpo bajo servidumbre, como Pablo había hecho con el suyo en el capítulo 9, versículo 27. Pablo dominaba sus deseos, sus impulsos, los puso bajo servidumbre. Es como el atleta, hermanos, que su cuerpo le va a querer decir acostarse más tarde, comer de lo que quiera, levantarse tarde. Esos son los deseos de la carne. Pero el atleta somete sus deseos y dice, no, me tengo que acostar temprano, tengo que tener una dieta correspondiente, tengo que usar ropa adecuada, tengo que madrugar, tengo que someter mi cuerpo a una disciplina de entrenamiento. Bueno, Pablo hizo eso. Los judíos no hicieron eso. Los corintios no estaban haciendo eso, sino que los israelitas, hermanos, se entregaron a sus propios deseos, codicias y lujurias. Ahora, el cristiano hoy día, hermanos, que controla su cuerpo, que somete a servidumbre sus pasiones, que regula su estilo de vida frente a lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, califica para servir al Señor hoy día. Califica. Pero el hombre o la mujer creyente que entrega su cuerpo a las pasiones y es descuidado en su estilo de vida, queda descalificado para el servicio del Señor. No es que pierda salvación, no. Queda descalificado para ser útil en la obra del Señor. Pierdes comunión con tu Salvador. El cristiano avanza o retrocede. Y todos queremos avanzar en la gracia. Como dice Romanos 8:29, queremos parecernos más a Él. Y yo sé que esta es una pregunta común. Yo sé que usted se quiere parecer más a su Salvador. Ese es un deseo común. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro estilo de vida para eso? Los judíos quedaron descalificados. Los corintios estaban en este riesgo de también quedar descalificados. Y si analizamos los versículos posteriores al texto base en esta mañana, los israelitas quedaron descalificados por causa de 4 pecados principales. En el versículo 7 te habla de la idolatría, ¿verdad? En el 8 te habla de la inmoralidad sexual. En el versículo 9 tentaron a Dios. Y en el versículo 10 murmuraron. Y todo eso descalifica a los judíos, o lo descalificó. Entonces, hermanos, Pablo dice y continúa, estamos en el versículo 6, y dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos, los israelitas, codiciaron. Entonces, como leí hace poco, los israelitas cansados del maná,
de esta provisión de Dios, todos los días llega un momento en que reclamaron derechamente. Números 11, versículo 4 dice el texto: los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Porque estamos cansados del maná. Versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, hay un rechazo total a la providencia de Dios. Estos israelitas probaron y tentaron a Dios, hermanos. Y aquí vemos a un Dios, hermanos, que provee, como alguien oraba en esta mañana. Nosotros no merecemos, hermanos, la salvación. La salvación es del Señor, dijo Jonás, y esa es mi convicción, que no había ningún mérito en nosotros para alcanzar salvación. Pero resulta que Dios, a pesar de toda esta dureza, de toda esta rebelión de los judíos, de todo este rechazo a su provisión, dice la historia que en su gracia Dios le envió codornices en abundancia, dice el texto. ¿Usted sabe a qué altura vuelan las codornices? Bueno, estuve leyendo un poco ahí. Las codornices, estas aves, que son comestibles, por supuesto, vuelan entre 4 y 5 metros de altura. Aproximado, las codornices. ¿Usted sabe a qué altura del suelo Dios le envió las codornices? En ese contexto. Vamos a Números 11, por favor. En Números 11:31 vamos a ver la gracia de Dios sobrepasando el pecado de estos judíos. Y dice Números 11, teniendo en mente que vuelan a 4 o 5 metros de altura, ¿verdad? Números 11:31, mira cómo Dios les envía las codornices. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento a casi, dice el texto, ¿verdad? A casi, ¿qué dice su Biblia? 2 codos sobre la faz de la tierra. Un codo egipcio es aproximadamente 45 centímetros. Por lo tanto, ¿a cuánto Dios le envió las codornices? A menos de 1 metro, a 90 centímetros. ¿Y se las envió a cualquier lugar? ¿Dónde las envió? Al campamento. O sea, ¿ves a este Dios benevolente? ¿Ves a este Dios lleno de gracia? Que a pesar del pecado de los judíos, Él les provee de estas codornices. Hermanos, Dios se la envió a 90 centímetros del suelo. ¿Para qué? Bueno, para que ellos pudieran cazarla fácilmente y se pudieran alimentar. Pero mira la codicia de los israelitas. Quédate ahí mismo, ahora vamos al versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda noche. Eso es fácil, pues, hermanos. ¿Le ha pasado a usted que cuando no tiene trabajo, le faltan horas para orar? Bueno, eso pasa en Laja, no sé aquí, pero cuando no tenemos trabajo, es fácil levantarse a las 4 de la mañana, ¿verdad? A orar y hacer varias cosas. Hermano, nuestros sacrificios no ganan el favor de Dios, primero que todo, no. Pero aquí, producto de la provisión, dice el texto que estaban en el versículo 32, todo aquel día y toda la noche. Es como cuando de repente en algunas iglesias se cita los cultos de oración, llega un par de hermanos, pero se cita una convivencia, curiosamente aparecen varios. No sé si pasa acá, pero no sé si era el promedio, pero aquí, frente a la provisión de Dios, frente a las codornices y que más encima volaban, ¿a cuánto? A 90 centímetros, dice el texto, que todo aquel día, que son buenos estos judíos. ¿Y qué más?
toda la noche. ¿Verdad que son buenos cristianos estos? ¿Y qué más? Todo el día siguiente. El pastor Joel tiene de esos hermanos aquí en Lautaro, ¿verdad? Cuando cita los cultos, ¿verdad? A trabajar por la obra, están todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, ¿verdad, pastor? Buenísimo. Me va a dar la receta después para poder hacer esto también, reaplicarlo en Laja. Bueno, toda la noche. ¿Y qué dice? Recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. ¿Y qué hicieron? Las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Es decir, las salaron, le aplicaron sal y las pusieron a secar para un uso futuro. O sea, comenzaron a codiciar. Y esa era la práctica egipcia, que era someter los alimentos, se salaban y se secaban. Entonces, estos judíos insatisfechos, codiciosos, hermanos, salieron para hacer banquete con la carne, esta providencia de carne que Dios les había enviado, estas codornices, pero muchos, dice el texto, fueron castigados con una plaga terrible. Está en Números 11, ¿verdad? Versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese, ¿qué? Masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Versículo 34, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Japtaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Japtaba, hermanos, es llamado hoy día la tumba de los codiciosos, como dice la historia. ¿Por qué? Porque la codicia del pueblo los trajo al sepulcro. Hermanos. En conclusión para esta mañana, hermanos, cuando un cristiano llega a tener, hoy día, los de Corinto, este es una carta dirigida a los hermanos en Corinto, pero evidentemente un alcance a nosotros, llega a tener tanta confianza, a abusar de los favores de Dios, cuando, hermanos, comenzamos a descansar en nuestra fortaleza, que nosotros pensamos con todo, hermanos, tenemos un exceso de confianza, hermanos, estamos en grave peligro de caer. En grave peligro de caer. Santiago 1, versículos 15 al 16, hermanos, nos habla de que el pecado es el resultado progresivo. Es la suma de situaciones la que te van a llevar a esta, que comenzó con una tentación, hermanos, pero la exposición a esa tentación va a ser el resultado progresivo del pecado. Es en este contexto, hermanos, que Pablo dice en el versículo 12, así que mire que el que esté firme, mire que no caiga, dice en el versículo 12. Entonces, el peligro, hermanos, el peligro no es que vayamos a caer de nuestro estado de salvación. Por la gracia de Dios estamos seguros en Él. Lo que pasa cuando caemos, hermanos, es que caemos, uno, de nuestro estado de santidad, porque hoy día posicionalmente hemos sido santificados, pero tenemos otro aspecto de la santificación que es la parte vivencial. Usted hoy día, los que estamos casados, posicionalmente estamos casados frente a la ley. Eso no significa que asegura un éxito en tu matrimonio. Ahora viene la parte vivencial del matrimonio, que es que todos los días tú tienes que tributar a sembrar un matrimonio como Dios quiere que lo sembremos. Bueno, en nuestra santidad también, posicionalmente, hemos sido santificados. Pero hoy día, en el día a día, está una vivencia, una santificación diaria, hermanos. Y de eso vas a caer si tienes un abuso a los favores de Dios. Y eso, evidentemente, te va a llevar al pecado y te va a descalificar para que tus líderes puedan pensar en ti para trabajar en la obra. Queda descalificado para ser útil en la obra del Señor. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta cuando hayan fruto de arrepentimiento. Y hayan evidencia de que efectivamente has tenido un cambio de actitud respecto de la práctica que venías desarrollando. Entonces, el juicio de Dios, hermanos, sobre los israelitas
fue evidente y Pablo usó esta historia para, hermanos, crear esta reflexión y que estaban estos corintios presumiendo de sus privilegios espirituales, que estaban llenos de dones, que estaban bien instruidos, que estaban bautizados, que habían participado de la cena del Señor y de tantas otras cosas más, hermanos. Pablo advierte que la enseñanza de la historia de Israel les debe servir como ejemplo. Y ese mismo ejemplo es para nosotros en esta mañana, queridos hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a salir de esta práctica o estar abusando del favor de Dios. Y nada podemos hacer que sus ojos, hermanos, no puedan ver. Así que, hermanos, que Dios les fortalezca. Dejemos de descansar en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestros recursos, en nuestra economía, en nuestra potencial autosuficiencia, hermanos, y realmente sometamos nuestra vida en temor y temblor frente a los ojos del Señor. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga, hermanos, nos fortalezca para poder seguir caminando de acuerdo a como Él quiere que lo hagamos hasta que Él venga por su iglesia.